Hola, estudiante de primero de secundaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el profesor David Díaz Eclén. Vamos a desarrollar en esta oportunidad el tema número 3, múltiplos y divisores. ¿Sí? Así es. Y saber cuáles son los múltiplos y cuáles son los divisores. Y sobre todo, la forma de poder obtenerlos. A ver. Acá he colocado en la pantalla dos ejemplos. Múltiplos de 2 y múltiplos de 8. ¿Correcto? Entonces, atención estudiante. Si yo quiero saber cuáles son los múltiplos de 2, lo que yo tengo que hacer es multiplicar a este 2 por el 0, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, yo diré lo siguiente. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. ¿Sí? Repito, 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Y así puedo seguir. 2 por 5, 2 por 6, 2 por 7. Estos números que he encerrado con rojo vienen a ser los múltiplos de 2. Entonces, ¿qué digo yo? Yo puedo decir que los múltiplos de 2 son, repito, el 0, ¿qué más? El 2, ¿correcto? El 4, ¿correcto? ¿Qué más? El 6, ¿qué más? El 8, el 10, el 12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bien, ¿qué más? A ver, profesor, múltiplos de 8, el mismo procedimiento. Los múltiplos de 8, para hallarlos, ¿qué hago? Multiplico. A ver, atención, ¿no? Miren, facilito. Yo digo, 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Ajá, perfecto. Entonces, ¿qué digo yo? Yo digo, por lo tanto, que los múltiplos de 8, ¿cuáles serán? Acá está. El 0, ¿qué más? El 8, ¿qué más? El 16, ¿qué más? 24, ¿qué más? 32, ¿qué más? 40, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, un poquito para resumir, para hallar los múltiplos de cualquier número, lo multiplico ese número por el 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, 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 y el resultado vienen a ser los múltiplos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, por ejemplo, se me ocurre pedirles a ustedes los múltiplos de 7. A ver, mentalmente, ¿cuántos serán los múltiplos de 7? Entonces, mentalmente, yo digo, 7 por 0, 0. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. Y así sucesivamente. ¿Me han entendido? Sí, profesor. Entonces, ya sabemos lo que son múltiplos. Ahora vamos a aprender los divisores. A ver, atención. ¿Qué son los divisores? Los divisores son aquellos números que dividen exactamente a los números. ¿Sí? Repito. Son los números que dividen exactamente a los números. Exactamente. O sea, el residuo es 0. Por ejemplo, aquí he puesto dos ejemplos. Lo hacemos. ¿Cuáles son los divisores de 5? A ver, vamos a pensar. Si yo digo, ojo, divisores de 5. A ver, profesor. Profesor, disculpe. ¿Se puede dividir 5 entre 0? ¿Se puede, profesor? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque dice la regla que es imposible dividir un número por el 0. No se puede. Porque no hay nada. El 0 es nada. Es imposible dividir un número entre la nada. Entonces, como no se puede dividir entre la nada, por lo tanto, es imposible hacer esa división. Correcto. ¿Okay? 5 entre 1, ¿se puede? Sí, profesor, sí se puede. Porque 5 entre 1 es 5. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, 5 entre 1 es 5. Correcto. ¿Okay? Profesor, disculpe.
¿Se puede dividir 5 entre 2 y sale exactito? No se puede, ¿verdad? Porque 5 entre 2, si lo divido, sale 2,5. No es exactito. No es un número entero. Ah, ya. Entonces, entre 2 no le coloco. Profesor, ¿se podrá 5 entre 3? Si yo coloco 5 entre 3, tampoco sale exactito. Entonces, por lo tanto, el 3 tampoco lo utilizo. Profesor, 5 entre 4, tampoco. No sale exacto. Sale 1, y tantos. Ya, profesor. Profesor, 5 entre 5. A ver, ayúdenme. ¿Cuánto es 5 entre 5? ¿Se puede? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto es? 1. Salió exactito. Entonces, si yo me doy cuenta y observo bien, solamente me ha servido este de acá y este de acá. En estos dos me ha salido exactito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre 1 está acá y entre 5 está acá. Son los dos únicos valores donde me sale exactito el 5 y el 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Significa, por lo tanto, que los divisores o aquellos números que dividen exactamente al 5 son dos. Son este 1 y este 5. ¿Me han entendido? ¿Se entendió? Entonces, de esta manera podemos identificar los divisores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Hay profesor el otro? Ya. ¿Cuáles son los divisores de 4? A ver. Vamos a borrar acá. A ver, lo borro todo. Lo borro todo para hacer del 4. ¿Sí? A ver, lo borro. Voy a borrar todo. Rapidito. Ahí está. Para explicarles cómo obtengo los divisores del 4. ¿Sí? A ver. Lo coloco acá. Divisores del 4. Vamos a hallar los divisores del 4. A ver. Divisores del número 4. A ver, atención, ¿ah? Me ayudan, por favor, ¿ah? Me ayudan rapidito. A ver. ¿Qué números, estimados estudiantes guadalupanos, dividirán exactamente al 4? ¿Será el 0? ¿Podré dividir yo 4 entre 0? Hemos dicho que no. Porque no se puede dividir 4 entre la nada, porque el 0 es nada. Entonces, el 0, no. ¿Se podrá dividir 4 entre 1? ¿Es posible? Sí, 4 entre 1 es 4. Ah, entonces, el 1 sí es un divisor del 4. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Se podrá dividir 4 entre 2? ¿Sale exactito? Sí, profesor. 4 entre 2 es 2. Ah, significa que este 2 es un divisor. ¿De quién? Del 4. Correcto, muy bien. Profesor, ¿se podrá dividir 4 entre 3? A ver, te pregunto. Si yo divido 4 entre 3, ¿sale exactito? No, ¿verdad? Ah, ya, entonces el 3 no es. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. ¿Se podrá dividir 4 entre el mismo 4? ¿Sale exactito o no? Sí, profesor. Ah, ya, significa que este 4 también es divisor del 4. ¿Me has entendido? Por lo tanto, ¿cuáles son los divisores del 4? Los divisores del 4 son, a ver, lo hago con este color, el 1, el 2 y el 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Quiero aprovechar una cosita más. A ver, con un ejemplo. Quiero que me halles los múltiplos, por ejemplo, del número 6 y los divisores también del 6. A ver, un ejemplo. Múltiplos del 6 y divisores del 6. A ver. Hemos dicho que para hallar los múltiplos se multiplican, ¿no? Por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, etc. A ver. 6 por 0, 0. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Significa que los múltiplos del 6 son 0, 6, 12, 18, 24, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Perfecto. Ahora vamos a hallar los divisores del 6. Los divisores del 6. A ver, empezamos. Lo voy a hacer acá con color azul. Acá al costadito. Empezamos 6 entre 0. ¿Se puede? Hemos dicho
que no se puede dividir el 6 con el 0. Entonces, no es el 0. ¿Se podrá dividir 6 entre 1? ¿Sale exactito? ¿6 entre 1? Sí, 6 entre 1 es 6. Ah, entonces significa que este 1 es divisor del 6. ¿Correcto? Sí, profesor. 6 entre 2, ¿sale exactito? A ver, pensemos. 6 entre 2, 3. Ah, sí, profesor, sí sale exactito. Por lo tanto, este 2 es divisor del 6. ¿Correcto? Seguimos. 6 entre 3, ¿se puede? ¿Sale exactito? Sí, profesor, sale 2. Ah, ya. Entonces, significa, a ver, vamos a ahorrar acá. Significa que 6 entre 3 sí sale exactito. Por lo tanto, el 3 es divisor. ¿Correcto? Muy bien, seguimos. 6 entre 4, ¿saldría exactito? No, profesor, sale 1 y tantos. Ah, ya. Entonces, no lo considero el 4. ¿Se podrá dividir exactito 6 entre 5? ¿Qué dices tú? No, profesor, sale 1 y tantos. Correcto. Finalmente, ¿se podrá dividir exactito 6 entre 6? ¿Qué dices tú? Sí, profesor. Porque 6 entre 6 es 1. Allá significa que este 6 también es divisor. ¿Me entendiste? Ah, ya, profesor. En conclusión, estimado estudiante guadalupano, hemos hallado múltiplos de 6 y divisores del 6. Resumiendo, ¿cuáles son los múltiplos de 6? 0, 6, 0, 6, 12, 18, 24. Repito, múltiplo de 6, 0, 6, 12, 18, 24. Divisores del 6, 1, 2, 3, 6. ¿Es entendido? Eso es todo.